Pues le decía a usted que se han cumplido hoy, están por cumplirse esta tarde-noche, 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de la muerte de 6 personas y otras 20 que resultaron heridas que no tenían que ver con ellos. Y ¿sabe qué? Que López Obrador, perdón que me refiera a él, pero es mi referente, se había comprometido. Utilizó primero este caso durante su campaña a lo largo de 4 años. Desde la semana siguiente, esto fue un viernes por la noche, desde el lunes ya estaba tripulándolo para su campaña, que él se lo iba a arreglar, que fue el Estado, que se lo compraron además. Y después de esto, en los 5 años y 10 meses de su gobierno, no avanzó nada. Soltaron a varios, a muchos de los detenidos relacionados con este caso. Vino una comisión interamericana que fue un desastre. Y yo le aprecio mucho a Iñaki Blanco. Él era fiscal del Estado de Guerrero, fiscal general de justicia del Estado de Guerrero. Entonces, aquel viernes 26 de septiembre. Iñaki, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, estimado Joaquín? Buena tarde, un gusto estar contigo y todo tu auditorio. A la orden. A ver, han pasado 11 años hoy por la tarde, se cumplen. ¿Ha habido algún avance? ¿Tú de dónde lo ves? Sí, mira, yo creo que con todo respeto, a la fecha existe claridad por cuanto hace a dónde radica la autoría material e intelectual de estos lamentables hechos. Particularmente en lo que se refiere a una organización delictiva conocida como Guerreros Unidos, que operaba en ese entonces en la región norte del estado de Guerrero. No debemos dejar tener presente que se efectuaron varias detenciones por parte de la Procuraduría del Estado. En aquel entonces, en un primer momento, hicimos valer el ejercicio de la acción penal, acusamos en principio a 22 elementos de la Policía Municipal de Iguala y posteriormente ampliamos ese ejercicio contra otras 11. Ahí iban incluidos los mandos de esa corporación, Alejandro Tenescalco, Felipe Flores y Francisco Salgado Valladares, y poco después también promovimos el juicio de procedencia o revocación de mandato para que José Luis Abarca perdiera el fuero que le protegía, y obtuvimos una orden de aprehensión en su contra, que fue con la que le detuvo en ese entonces la Procuraduría General de la República del licenciado Murillo Caram. Esa parte me parece que está clara, al igual que el hecho de algunas otras policías que participan en los hechos, Tepecuacuilco, Huitzuco, Taxco, Cocula, y de igual manera la participación o no de algunos servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno. Esto es, que existió colusión o contubernio prestando algún tipo de auxilio a todas estas personas, o bien que fueron omisos respecto de haber tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo y no hacer nada para que cesara, o bien reportar a sus superiores para que se tomaran pues decisiones sobre el particular. ¿De quién estás hablando? ¿De qué personajes? ¿De qué servidores públicos? Sí, Elementos de seguridad pública estatal, sí. elementos de la Policía Federal y algunos elementos castrenses, respecto de los cuales, y aquí también quiero ser muy puntual, a la fecha no se nos ha hecho saber a ciencia cierta cuáles son los elementos de prueba que de manera fehaciente e indubitable acreditan su participación en el caso, porque conforme a otros análisis, particularmente el que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la anterior administración, cuando lo encabezaba el licenciado Luis Raúl González Pérez, por cuanto hace a la participación del ejército, lo que se advirtió es que pudieran existir algunas omisiones, pero nunca se les consideró en calidad de sujetos activos del delito. Bien. Ahora dime, ¿a cuántos liberaron en el gobierno pasado? Sabemos, Joaquín, y esto, qué pregunta tan oportuna. Derivado de que Omar Gómez Trejo, el hoy exfiscal de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso, no presentó en tiempo y forma protocolos de Estambul para establecer si varios integrantes de los Guerreros Unidos habían sido o no torturados, el juez de la causa, Ventura Ramos, liberó a 70 integrantes de los Guerreros Unidos. Esto es, dio por cierto los hechos ante el desacato de Gómez Trejo a la resolución, a la sentencia que emite el colegiado de Tamaulipas en 2018. Ya desde ahí se hablaba de actos de tortura, ya desde ahí se hablaba que era necesario reponer u obtener nuevos protocolos de Estambul, dado que los que obraban en el proceso habían sido elaborados por personal de la PGR a la que se estaba imputando. Aquí este señor además estuvo en condición de hacer propios los protocolos de la CNDH, que es una instancia certificada en la materia,
pero dado que no eran útiles para soportar la hipótesis que él y los integrantes del grupo de expertos de la Comisión Interamericana enarbolaban, en el sentido de que hubo un uso sistemático y generalizado de la tortura, no los empleó. La CNDH concluyó que solo en 9 de 72 casos hubo tortura. Entonces, esta omisión es gravísima, Joaquín, porque estas personas pues, regresaron a la calle a hacer lo que mejor hacen, que es delinquir, y también algo que es de llamar la atención, que de esos 70 liberados, él hace testigos colaboradores en un procedimiento que hoy no se nos ha dicho bien a bien cómo fue que se llevó a cabo, a varios de estos integrantes de Guerreros Unidos, destacando entre los mismos Gildardo López Astudillo, al que dieron en llamar Juan y que recientemente fue reaprendido, lo cual se traduce en que los datos que aportó no fueron útiles, idóneos y más bien resultaron falsos, porque lo acaban de reprender hace algunos meses por el delito de delincuencia organizada. Ahora, aquella noche tú compartes la verdad que yo siempre critiqué, lo del apellido, verdad histórica, ¿no? De la verdad, sí, claro, que los entregaron los policías municipales de Iguala a los de Cocula y de ahí fueron entregados a Guerreros Unidos, ¿no? Sí, eso está debidamente soportado desde un inicio. Y de ahí los mataron, los echaron en el basurero de Cocula, los quemaron, trituraron sus restos y los lanzaron al río San Juan. Mira, Joaquín, esa parte a mí no me consta, pero sí conozco lo que se nos ha dado a conocer a partir de la información desclasificada en todos estos años. Y también conozco a fondo y a detalle la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que coincide con este señalamiento. Algo bien importante, como tú señalas, en efecto, fueron integrantes de los Guerreros Unidos, auxiliados por policías que tenían a su servicio, que estaban cooptadas. Destaca aquí la autoría intelectual de José Luis Abarca, el presidente municipal de aquella localidad, y en efecto que se los entregan a integrantes de los Guerreros Unidos y que al parecer existieron en principio distintas rutas de desaparición. Aquí hay un detalle bien importante que ahora mismo recobran algunos de los padres de los normalistas. Esto es, si hubo presencia o no de algunos estudiantes en instalaciones de la Comandancia Municipal de Iguala, particularmente que hayan quedado a disposición de un sujeto al que llaman Ulises Bernabé, que está sujeto a procedimiento de extradición. Eso está acreditado también desde un inicio. Gracias a la detención de integrantes de los Guerreros Unidos, que llevó a cabo la Procuraduría del Estado de Guerrero, se pudo establecer que entre 17 y 20 jóvenes fueron llevados a la comandancia y que estando ahí, Ulises Bernabé, este oficial de Barandilla, por indicaciones del subdirector de la Policía Municipal, Francisco Salgado Valladares, se los entrega a un grupo conocido como los Bélicos, a elementos de la Policía de Iguala, entre los cuales había un señor de nombre César Nava, y a personal de protección civil, donde también surge un sujeto al que apodaban el Chino Bombero. Eso se sabe desde entonces. Se los entregan, allá se entiende que hay un cambio de instrucción, tal como lo documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y los conducen al destino que hoy pues todos conocemos. Al del basurero de Cocula. Sí. Ahora, así es. Dime una cosa. En el caso de José Luis Abarca, el alcalde ahí de Iguala, la esposa también tenía un tema de hermanos con el crimen organizado, ¿no? Es correcto, Joaquín. Desde varios meses antes de lo ocurrido en Iguala, la Procuraduría del Estado de Guerrero, en estrecha coordinación con la PGR, inició una investigación sobre los Guerreros Unidos con especial referencia al secuestro agravado del señor Arturo Hernández Cardona y otras 5 personas. Esto propició que obtuviéramos diversos testimonios, que lleváramos a cabo algunas detenciones de integrantes de los Guerreros Unidos. Conocíamos a grandes rasgos, porque era una averiguación previa en perfeccionamiento, en ciernes, conocíamos su zona de influencia, su modus operandi y parte de su estructura organizacional. La idea en aquel entonces era que la PGR, llegado el momento, detuviera a José Luis Abarca para que la autoridad estatal no tuviese que hacer valer el procedimiento de desafuero, el juicio de procedencia o la revocación de mandato, y ponerlo sobre aviso. Todavía unos días antes de lo que ocurre en Iguala, existieron comunicaciones
entre tu servidor y algunos servidores públicos de PGR a fin de detallar en qué momento se iba a detener a José Luis Abarca. La investigación como tal existía, tan es así que, por lo que hace al secuestro de estas personas que recién mencioné, se le impuso una sentencia de 92 años de prisión. Eh, y algunos, yo recuerdo la información de que uno o dos de los hermanos de la esposa de Abarca estaban relacionados con Guerreros Unidos, ¿no? Sí, debemos aquí tener presente que los Guerreros Unidos, al igual que los Rojos, que los Ardillos y algunas otras organizaciones delictivas que operan en el estado de Guerrero, son producto de una división, de una escisión al interior de lo que se conocía como el cartel de los hermanos Beltrán Leiva. Ahora, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estos dos hermanos? ¿Sabes? Esos dos hermanos en su oportunidad fueron detenidos. Esa información contaba con la misma la Procuraduría General de la República. Aún más, había también información por cuanto hace a uno de los hermanos Salgado Casarrubias, y había también información del fundador de los Guerreros Unidos, que también lo detuvieron autoridades federales, de nombre Toribio Rentería, apodado El Tilde. Bien. Ahora, tú, tú eres de la idea de que están muertos, ¿no? Sí, desgraciadamente, conforme al tiempo que ha transcurrido y conforme al cúmulo probatorio que obra en la indagatoria, esa podría ser la conclusión a la que debiéramos llegar. Sin embargo, bueno, se tiene que acreditar de forma por demás Claro. fehaciente e indubitable cuál fue el móvil y cuál fue el destino de todos y cada uno de los Sí. jóvenes. Y en esta parte, reitero, es en donde pues también debemos tomar en cuenta que la averiguación ha sido sumamente manoseada, que ha sido afectada en nulidad en muchas de sus partes. Y esta última gestión, destaco de nueva cuenta de este señor Gómez Trejo, enrareció aún más las cosas, Joaquín, porque no solo fue el hecho de que no ofreciera protocolos de Estambul en tiempo y forma y de que se coludiera, porque así lo veo yo, con delincuentes para escuchar una verdad que él quería escuchar, sino que tampoco aportó elementos de prueba en carácter superveniente para reforzar las consignaciones que ya se habían llevado a cabo. Tampoco consignó, una vez que estas personas quedaron liberadas, por otros delitos. ¿A qué me refiero? Se sabe, hay absoluta certeza de que eran integrantes de una organización delictiva que cometía secuestros, extorsiones, delitos contra la salud, homicidio, y no lo hizo. De esa manera también pudo de algún modo reparar, si me permites la palabra, la justicia. Y de igual modo tampoco, aquí a destacar, hay un dato bien importante que deriva de las conversaciones telefónicas que interviene la DEA, de las intervenciones legales de la DEA que se conocen como los chats de Chicago, en donde se Permíteme un advierte, momento, entre otras cosas. Ñaki, permíteme un ¿Sí? momentito, voy a un corte y regreso contigo, ¿sí? Es- En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Información. López Dóriga en Fórmula. Bien, Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero, la noche de Ayotzinapa, me estabas contando. Sí, te comentaba que este señor Omar Gómez Trejo no consignó a Zenir Salgado Casarrubias, que es uno de los líderes de los Guerreros Unidos, cuya participación activa en los hechos se desprende de los denominados chats de Chicago, las intervenciones telefónicas de la DEA. En estas intervenciones, uno puede advertir que están interactuando los hermanos Salgado Casarrubias con otro personaje que también es muy importante en toda esta historia, de nombre Gildardo López Astudillo, alias El Gil, al que Gómez Trejo reconoció la calidad de testigo colaborador. Zenén Salgado Casarrubias fue extraditado a los Estados Unidos sin que previamente Gómez Trejo lo consignara por la desaparición de los normalistas. Esta es una omisión que me parece sumamente grave. Todas estas irregularidades, Joaquín, que contaminan, enturbian recientemente la indagatoria, hay que decirlo tal cual es, fueron consentidas o toleradas por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana, que es de donde surgió este personaje. Él era secretario técnico de ese grupo. Y aún más, también si me lo permites, este grupo de expertos de la Comisión Interamericana también incurrió en algunas conductas que pueden ser hasta delictivas. Es cierto que cuando México suscribe el mandato a través del cual ellos se comprometen a brindar asesoría, adquieren inmunidad, pero también lo es que hay varios aspectos a lo largo de su intervención en el caso que pudiesen ser constitutivos de delito, dado que hubo pruebas que tuvieron a su disposición, entre otras recordarás aquel video que se hizo circular
por cuanto a una supuesta participación o intervención de la Marina en el basurero. Sí. Ese video ellos lo analizaron y dieron a conocer sin darle intervención previa al Ministerio Público. Esto es, seguir lo que se conoce o denomina como procedimiento de cadena de custodia. Y también estuvieron detrás de la solicitud de arraigo de este señor Ulises Bernabé García en los Estados Unidos. En un primer momento, y esto se puede acreditar consultando los documentos que ellos hicieron y lo que obra en fuentes abiertas en Internet, ellos decían que ningún grupo de estudiantes había estado en la comandancia y que este señor no tenía participación activa en los hechos. Tiempo después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos organiza todos los datos que obran en la indagatoria y concluye que sí hubo una participación, y es por eso que a la fecha se está solicitando su extradición. Pero ello, reitero, también es contrario a lo que en su momento impulsó este dichoso grupo de expertos de la Comisión Interamericana. En fin, pues yo creo que van a pasar los años y dentro de un año estaremos hablando exactamente de lo mismo, Iñaki. Lamentablemente. Mira, yo espero porque la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una revelación recientemente en el sentido de que se va a profundizar en los trabajos, en los análisis técnico-periciales de la telefonía. Espero que eso nos permita conocer a ciencia cierta, a partir de la geolocalización, de la georreferenciación y de los contenidos de llamadas y mensajes, quiénes fueron los que participaron, obtener absoluta certeza de su grado de participación y si hubo también o no colusión de distintas autoridades y en qué grado, si fueron omisos o si lo hicieron prestando algún tipo de auxilio o existiendo ya un contubernio respecto de la organización delictiva conocida como Guerreros Unidos. Bien, Iñaki, pues gracias y te mando un saludo. Un saludo, Joaquín, que estés muy bien, buena tarde. Buenas tardes, Iñaki Blanco. Él fue fiscal de justicia del estado de Guerrero. Lo era aquella noche también del jueves 25, del viernes 25